Hola, estamos en la gotita número 33 y el tema de hoy es ¿cuál es la diferencia entre salvación y santidad? Mi nombre es Orlando Rodríguez, soy el fundador del Ministerio Sabio y Prudente y nuestro ministerio junto a la Iglesia Centro Victoria nos unimos para traer esta gotita de sabiduría. Voy a iniciar con el tema de la salvación. La salvación no se gana, sino que se recibe. La salvación está asociada con nuestra boca y con nuestro corazón. La Biblia establece que si confesamos a Jesucristo con nuestra boca, seremos salvos. En verdad, incluye a los mudos. Hay personas que piensan, no, los mudos no pueden hablar, por lo tanto no reciben salvación. Error. No son las palabras, sino la intención del corazón la que tiene sentido ante Dios. Un detalle importante, el recibir el regalo de la salvación nos hace cristianos. Cuando usted recibe ese regalo, inmediatamente usted se hace cristiano. Hemos discutido en otras gotitas de sabiduría que hay tres niveles de cristianos. Podemos empezar señalando al creyente, luego podemos indicar al discípulo que necesita ver para creer. Y el tercer nivel, el nivel que hace temblar a los demonios, el nivel en el cual en la novela Los Tres Secretos que hacen temblar la oscuridad llamamos crecono, son los discípulos que no necesitan ver para creer. Confesar que Jesucristo es el Señor es la primera fase para la salvación. Y la segunda fase, relacionada con la salvación, requiere creer con el corazón. La Biblia establece en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo del 9 al 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Con el corazón se cree para ser justificado. La mejor manera de entender este concepto de la justificación es asociándolo con limpieza. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, las manchas del pecado son limpiadas. No importa cuán espesa sea esa mancha, Jesucristo la elimina. Amado, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, las manchas del pecado son limpiadas. Creer con el corazón lo podemos relacionar con crecer en el conocimiento de Dios. Escucha lo que te voy a decir. No necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para ser salvo, pero sí debemos crecer en el conocimiento de Dios para ser justificado. Porque crecer en el conocimiento de Dios nos permite apoderarnos de la vida extraordinaria que Dios nos ofrece. Creer con el corazón implica sustituir la lógica por la fe. La Biblia nos invita a confesar a Jesucristo con la boca y con el corazón. La boca está asociada con la salvación, pero con el corazón, cuando tú crees en el corazón, está asociado con la justificación. La justificación es una de las tres experiencias extraordinarias relacionadas con Jesucristo que ocurre a cada ser humano cuando tiene un encuentro con Él. La justificación lo podemos ver en la Biblia, en Primeras de Corintios 1:30. Dice de la siguiente manera: pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación
y redención. Amado hermano, en Jesucristo somos justificados, luego santificados y en tercer lugar redimidos. Lo dice la Biblia. Justificado está alineado con la justicia e implica que el Dios Todopoderoso nos encuentre justos. Lo que no califican como justo, lo que no llegan a ese nivel como justo, no heredarán el reino de Dios. Segundo punto, santificado está alineado con limpieza espiritual, ausencia de pecado. Sin santidad nadie verá a Dios. Los que no califican como santos tampoco heredarán el reino de Dios. Redimidos. Redimidos está alineado con libertad, con romper las cadenas del pecado que nos aprisionan. La redención es lo que cuesta, o sea, en términos de dinero, tu libertad. Jesucristo pagó con su sangre nuestra redención. Los redimidos heredarán el reino de Dios. En Jesucristo somos santificados, justificados y redimidos. No hay duda de eso. Gracias a Jesucristo dejamos de ser malvados y en la misericordia de Dios heredamos su reino. En Primeras de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, lee de la siguiente manera. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Lo ocurrido en la cruz es como un poderoso limpiador industrial que destruye las manchas del pecado. Hay tres conceptos y de estos tres conceptos que hemos hablado, el más complicado es la santidad. Según la Biblia, la santidad se asocia con limpieza, pero también se asocia con perfección. El gran problema con la perfección es que a veces nos ata y nos controla. En el concepto de limpieza es diferente y de eso quiero abundar. Quiero leer 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 y dice: Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y cuando hablamos de eso, debemos visualizar la santidad en dos direcciones: perfección y limpieza. Los que se enfocan en perfección, mientras vivan en esta carne, ¿ok?, enfrentarán grandes retos. Pensar en la santidad como perfección causa angustia. Los que asocian la santidad con perfección, cuando cometen un error, cometen un pecado, se desploman y muchos de ellos dejan de participar en la carrera de la fe porque se sienten que no son merecedores del regalo de la salvación, porque fallaron. Y el enemigo se aprovecha para llenarte la cabeza de musarañas y en vez de tú levantarte, limpiarte y continuar hacia adelante, muchos se apartan y dejan de correr en la carrera de la fe.
Los que asocian la santidad con limpieza espiritual, cuando cometen un pecado, ellos pueden caer, porque son humanos, caen, pero no quedan postrados. Ellos se levantan, se sacuden el polvo y continúan avanzando en la carrera de la fe. La ilustración del espejo nos ayuda a entender el concepto de la limpieza y la santidad. Este ejemplo incluye a un espejo que estaba cubierto de lodo cenagoso. El artesano, con paciencia y esmero, limpió el espejo. En la medida en que se limpiaba y se sacaba el barro, comenzó a reflejar luz. A mayor limpieza, mayor intensidad en reflejar la luz. Y podemos asociar a ese espejo contigo y conmigo. Tú y yo somos ese tipo de espejo. Antes estábamos sucios por el pecado y Jesucristo nos limpia. Y ahora esa mugre que representa el pecado ya fue quitada de nosotros por el artesano, por Jesucristo. Ahora lo difícil que es salir, librarse del pecado, lo logramos cuando Jesucristo limpió nuestro espejo. A nosotros, la parte complicada es que a nosotros nos toca la tarea de mantener limpio el espejo. De eso nos habla Isaías en el capítulo 60, versículo del 1 al 2. Lee de la siguiente manera: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti y sobre ti se manifestará su gloria. Amado, tú no brillas. Escucha bien, el brillo no sale de ti, el brillo sale de Dios. Y lo que nos invita es que cuando el Señor esté sobre ti, que su brillo tú lo resplandezca en tu espejo. Al mantenerte limpio, tú añades intensidad de brillo. Pero si cometes el error de permitir que el polvo del pecado te vuelva a empañar, vas a cometer el error de no darle el lugar a Dios. Tu tarea como cristiano es mantenerte limpio. Sobre el tema de mantenernos limpios, la Biblia nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 21. Escucha: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Mantenernos limpios es nuestra responsabilidad. Limpieza está asociado con santidad. La salvación se recibe, pero la santidad se gana. Recibimos la justificación, recibimos la redención, pero la santidad se gana. Escucha bien, y este término te va a ayudar a entender esto de que la santidad se gana. La Biblia establece que la santidad se cosecha. ¿Oíste bien? La justificación nos permite que Dios nos vea como personas justas. La redención nos libera de las garras de Satanás y nos da libertad de los hijos de Dios. Pero la santidad nos conduce a la vida eterna.
¿Escuchaste? La santidad es la que te conduce a la vida eterna. Escrito está en Romanos 6:22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Cómo podemos cosechar la santidad? La clave consiste en ponernos al servicio de Dios. No te conformes con escuchar la palabra, esfuérzate en ponerla en acción. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 nos da la clave. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo. Después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quienes se fijan atentamente en la ley perfecta que da libertad y perseveran en ella, no olvidando lo que han oído, sino haciéndolo, recibirán bendición al aplicarla. Amado, el concepto básico es que la palabra no tan solo tiene el poder de transformar tu vida, sino de ayudarte a apoderarte de la vida en victoria que Dios te ofrece, pero tienes que aplicarla. Y aplicarla implica leerla, internalizarla y ponerla en acción. Alcanzar la vida eterna no es una tarea fácil, pero se simplifica con Jesucristo. Él nos libera del pecado, que es sinónimo de redimirnos, y borra toda nuestra falta, que es sinónimo de justificarnos. En Jesucristo somos justificados, santificados y redimidos. Él posee estos tres atributos que garantizan nuestra entrada al cielo. La salvación se recibe al aceptar a Jesucristo, pero la santidad se gana al mantenernos limpios. Amado hermano en Jesucristo, los que ponen en acción la palabra de Dios recibirán bendición al ponerla en práctica. ¿Eres tú uno de ellos? Te invito a visitar nuestra página electrónica y leer el devocional que se encuentra ahí completamente gratis, que te va a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios. Apreciado hermano y hermana en Jesucristo, crecer en el conocimiento de Dios, además de beneficiarte a ti, también beneficia al reino de Dios. Es mi deseo que el Eterno, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, y sobre todo, te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Muchas bendiciones.